El sollozo resonó por los corredores del sótano exactamente a las 4:23 de la madrugada, un sonido tan desgarrador que Sophia Mitchell se paralizó a mitad de paso en su rutina de abastecimiento al área de almacenamiento de farmacia. En sus 6 años trabajando turnos nocturnos en el Centro Médico Regional Westbrook, había aprendido a identificar cada sonido en esta extensa instalación de 450 camas, el zumbido rítmico de ventiladores manteniendo vivos a pacientes 3 pisos arriba, el pitido intermitente de bombas de medicación requiriendo atención, el rumor distante del antiguo sistema de calefacción que no había sido actualizado desde la administración Reagan. Pero esto era diferente. Era el llanto desesperado de un niño, amortiguado pero inconfundiblemente humano, emanando desde detrás de la pesada puerta de acero marcada Almacén D12, que había estado asegurada con cadenas industriales y un candado del tamaño de su puño durante tanto tiempo como cualquiera pudiera recordar. Las cadenas estaban corroídas por la edad, sus eslabones de acero verdes por la oxidación de décadas de exposición a la humedad perpetua del sótano que hacía que todo se sintiera pegajoso y de alguna manera equivocado, creando una atmósfera que le recordaba a Sofía edificios abandonados en películas de terror, excepto que esto era real y ella estaba parada sola en ello a las 4 de la madrugada. Según los registros de mantenimiento del hospital a los que Sofía tenía acceso como enfermera jefe del turno nocturno, la sala de almacenamiento D12 había estado sellada durante 31 años, siguiendo lo que los registros administrativos describían únicamente como incidente crítico requiriendo contención permanente y acción administrativa para prevenir recurrencia de violaciones de seguridad involucrando poblaciones pediátricas. El lenguaje vago tenía el sabor burocrático de documentos escritos por abogados en lugar de profesionales médicos, sugiriendo preocupaciones de responsabilidad que iban mucho más allá de problemas rutinarios de almacenamiento e implicaba algo tan serio que el departamento legal del hospital había estado involucrado en crear lenguaje que oscurecía en lugar de clarificar las circunstancias reales. Pero mientras Sofía presionaba su oído contra la puerta de metal fría, sintiendo vibraciones que parecían viajar a través del acero directamente hacia sus huesos donde resonaban con algo primitivo y profundamente perturbador, escuchó no solo un niño llorando, sino múltiples voces, algunas hablando en inglés, otras en español, mandarín, árabe y idiomas que no podía identificar pero que de alguna manera entendía con el tipo de comprensión instintiva que trascendía las fronteras lingüísticas normales y sugería comunicación que operaba en un nivel más profundo que las palabras. Por favor, no nos dejes aquí. Hemos estado esperando tanto tiempo a que alguien nos escuche, alguien que se preocupe de que tengamos miedo y estemos solos y no podamos encontrar nuestro camino de regreso a nuestras familias. Ayúdanos. Por favor, ayúdanos antes de que sea demasiado tarde y seamos olvidados para siempre como los otros que dejaron de pedir ayuda hace años. Antes de descender al relato escalofriante de esta noche sobre puertas selladas que nunca deberían ser abiertas y voces que llaman desde lugares donde solo debería existir silencio, asegúrate de presionar el botón de suscripción y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas nuestras últimas historias aterradoras que demuestran que algunas habitaciones están encerradas por razones que van mucho más allá de los protocolos de seguridad hospitalarios y entran al reino donde los vivos deben protegerse de las súplicas desesperadas de almas que se niegan a aceptar que su jornada terrenal ha terminado y sus cuerpos han sido enterrados mientras sus espíritus permanecen atrapados en lugares que guardan sus posesiones más preciadas. El Centro Médico Regional Westbrook había sido el ancla profesional de Sophia Mitchell durante 6 años, aunque ancla podría haber sido una metáfora inadecuada para un lugar donde la mortalidad humana era confrontada nocturnamente y donde el delicado equilibrio entre sanación y muerte cambiaba constantemente, basado en factores que la ciencia médica no siempre podía predecir, controlar
o entender, a pesar de décadas de investigación y miles de millones de dólares invertidos en desarrollo farmacéutico y avance tecnológico que había revolucionado la atención médica, pero no podía eliminar la realidad fundamental de que algunas batallas contra enfermedades y lesiones no podían ser ganadas. El masivo complejo médico servía a más de 1.2 millones de residentes a través de 5 condados rurales, proporcionando todo desde atención de emergencia rutinaria hasta procedimientos quirúrgicos especializados que requerían equipos de expertos trabajando con equipos de última generación para salvar vidas que se habrían perdido solo generaciones antes, cuando la intervención médica estaba limitada a tratamientos básicos y oración. El extenso campus del hospital incluía no solo el edificio médico principal, sino también centros de tratamiento especializados para cáncer, atención cardíaca y condiciones neurológicas, instalaciones de investigación donde experimentos médicos de vanguardia eran conducidos bajo protocolos estrictos, centros de rehabilitación donde pacientes reaprendían habilidades básicas después de lesiones traumáticas o derrames cerebrales, y estructuras de apoyo que lo hacían más como una pequeña ciudad que una sola institución de atención médica. Los niveles del sótano solos cubrían casi 3 acres de espacio subterráneo, albergando todo desde laboratorios clínicos que operaban las 24 horas hasta sistemas mecánicos masivos que mantenían las condiciones ambientales necesarias para la atención al paciente y el almacenamiento de suministros médicos sensibles y compuestos farmacéuticos que requerían control preciso de temperatura y humedad para permanecer efectivos. El diseño arquitectónico del Regional Westbrook reflejaba la filosofía médica de los años 1950, cuando el edificio original había sido construido según principios que enfatizaban la eficiencia funcional sobre la comodidad del paciente o el atractivo estético, creando un ambiente institucional que priorizaba la efectividad operacional, pero podía sentirse frío e impersonal para pacientes y familias que estaban lidiando con crisis médicas. El complejo del sótano representaba la fundación del hospital en sentidos tanto literales como metafóricos, conteniendo la infraestructura esencial que apoyaba todas las actividades médicas ocurriendo en los pisos de arriba, mientras permanecía en gran medida invisible para pacientes y familias que se enfocaban en los ambientes de sanación donde sus seres queridos recibían tratamiento para condiciones que iban desde dolencias rutinarias hasta emergencias que amenazaban la vida. La distribución del sótano consistía en una red compleja de corredores, áreas de almacenamiento, salas mecánicas e instalaciones especializadas que habían evolucionado durante décadas de crecimiento institucional y requisitos médicos cambiantes que habían necesitado expansión continua y modificación del diseño original. La construcción original había incluido áreas básicas de almacenamiento para suministros médicos y equipo, espacios de utilidad para sistemas del edificio y una instalación modesta de laboratorio para trabajo de sangre rutinario y pruebas diagnósticas, pero expansiones subsiguientes habían añadido equipo diagnóstico sofisticado, capacidades expandidas de laboratorio, instalaciones de morgue para pacientes fallecidos y áreas de almacenamiento especializadas para todo, desde materiales radioactivos usados en imágenes médicas hasta sustancias controladas que requerían protocolos de máxima seguridad y documentación detallada de cada transacción. La posición de Sofía como enfermera jefe del turno nocturno para las operaciones del sótano había evolucionado de su experiencia clínica y su comodidad inusual trabajando en las áreas más aisladas del hospital, donde servicios de apoyo esenciales pero poco glamorosos operaban continuamente para mantener la instalación médica funcionando las 24 horas. Sus responsabilidades incluían supervisar operaciones de laboratorio que no podían ser cerradas durante horas nocturnas porque pacientes en condición crítica requerían monitoreo continuo,
coordinar actividades de mantenimiento que tenían que ocurrir cuando áreas de pacientes estaban menos activas para minimizar interrupción, manejar la distribución de suministros y medicamentos a varios departamentos según horarios de logística complejos, y asegurar que protocolos de seguridad fueran seguidos en áreas que contenían todo desde sustancias controladas que valían millones de dólares en el mercado negro hasta materiales radioactivos que podrían presentar riesgos serios de salud si eran mal manejados. La posición requería a alguien con no solo competencia clínica, sino también habilidades administrativas y la fortaleza psicológica para trabajar sola durante periodos extendidos en áreas del hospital que podían sentirse aisladas y, de alguna manera, separadas de las actividades de sanación que caracterizaban el resto de la instalación médica. El ambiente del sótano era fundamentalmente diferente de las áreas de atención al paciente, con paredes de concreto que habían sido pintadas en colores institucionales durante la construcción original y habían sido repintadas solo esporádicamente durante las décadas, creando superficies que mostraban su edad a través de desgaste acumulado, manchas de agua, y áreas donde la humedad había causado que la pintura se pelara o decolorara en patrones que podían verse inquietantes en la iluminación tenue. La iluminación a través del sótano era mínima y utilitaria, consistiendo principalmente de instalaciones fluorescentes que proporcionaban iluminación adecuada para seguridad y propósitos de trabajo, pero creaban un ambiente que se sentía más industrial que médico, con sombras que parecían más profundas y persistentes que en otras áreas del hospital. La temperatura en el sótano era consistentemente más fresca que los pisos superiores, mantenida a niveles apropiados para operación de equipo y almacenamiento de suministros en lugar de comodidad humana, requiriendo personal que trabajara allí a usar capas adicionales y creando una atmósfera que se sentía de alguna manera removida del ambiente cálido de sanación que los pacientes experimentaban arriba. Pero la disposición de Sofía de trabajar en estas áreas subterráneas derivaba de más que solo deber profesional u oportunidades de avance profesional que estaban disponibles para enfermeras que demostraban competencia en ambientes especializados. Su familia había emigrado de Rumania cuando tenía 14 años, trayendo con ellos tradiciones culturales que reconocían presencias espirituales y fenómenos sobrenaturales como aspectos naturales de la existencia humana, en lugar de sujetos para escepticismo científico o debate religioso que dividía a las personas en creyentes y no creyentes. Su abuela, Elena Popescu, había sido una sanadora tradicional en su pueblo de montaña de los Cárpatos, combinando medicina herbal con prácticas espirituales que reconocían conexiones entre el mundo físico y reinos de existencia que el pensamiento occidental convencional raramente reconocía o entendía. La sabiduría de Elena había sido transmitida a través de generaciones de mujeres que servían como puentes entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos, entendiendo que ciertos lugares podían convertirse en puntos focales para actividad espiritual cuando habían sido sitios de emociones humanas intensas, sufrimiento o apegos no resueltos que prevenían a las almas de completar su transición natural de existencia física a existencia espiritual. Spitaleles un locurium de lumiles entelnesc. Elena había enseñado a Sofía durante su adolescencia, hablando en rumano mientras compartía sabiduría que había sido acumulada a través de siglos de práctica de sanación tradicional que había ayudado a incontables personas a encontrar paz durante tiempos de enfermedad, muerte y crisis espiritual. Los hospitales son lugares donde los mundos se encuentran, el mundo de la sanación y el mundo del sufrimiento, el reino de los vivos y el dominio de los espíritus que permanecen unidos a lugares donde su existencia terrenal terminó en trauma, confusión o apego no resuelto a personas y lugares que no pueden soportar dejar atrás. Estas enseñanzas habían enfatizado que las instalaciones de atención médica, particularmente secciones más antiguas como áreas de almacenamiento del sótano, alas abandonadas e instalaciones de morgue,
Eran lugares donde la energía espiritual podía acumularse durante décadas de sufrimiento humano, muerte y experiencias emocionales intensas que dejaban impresiones permanentes en el ambiente físico como residuo psíquico que podía influir individuos sensibles. Según el entendimiento de Elena, que había sido desarrollado a través de 60 años de servir a su comunidad como sanadora y guía espiritual, algunas almas quedaban atrapadas en hospitales cuando sus muertes ocurrían bajo circunstancias que les impedían entender lo que les había pasado o aceptar la transición de existencia física a existencia espiritual, que debería haber sido una progresión natural de un estado de ser a otro. El conocimiento de Elena había incluido información específica sobre espíritus de niños que había explicado eran particularmente vulnerables a perderse o confundirse después de la muerte, porque sus almas jóvenes a menudo no entendían el proceso de muerte y podían permanecer apegadas a objetos familiares, lugares o personas en lugar de seguir hacia cualquier existencia que les esperara más allá del reino físico. Niños que morían en hospitales, lejos de sus familias y rodeados de equipo médico desconocido y procedimientos, eran especialmente propensos a quedar espiritualmente atrapados en los ambientes institucionales donde sus vidas terrenales habían terminado, creando situaciones donde sus almas podían permanecer unidas a lugares específicos durante años o incluso décadas, mientras esperaban a alguien que pudiera ayudarlos a entender su condición y guiarlos hacia la paz. Los métodos de sanación tradicionales que Elena había practicado incluían técnicas para comunicarse con espíritus que habían quedado atrapados entre mundos, entender las razones para su apego a lugares terrenales y proporcionar la guía espiritual necesaria para ayudarlos a completar su jornada interrumpida de existencia física a cualquier reino pacífico que les esperara después de la muerte. Estos métodos habían sido integrados en el enfoque de Elena hacia la atención médica, ya que había entendido que la sanación efectiva a veces requería abordar factores espirituales que la medicina convencional ignoraba, particularmente en casos donde las condiciones de los pacientes parecían tener causas sobrenaturales en lugar de puramente físicas. La educación de enfermería de Sofía en la Universidad de Pensilvania había sido comprensiva y rigurosa, enfatizando práctica basada en evidencia, pensamiento crítico y metodología científica que preparaba graduados para trabajar en ambientes modernos de atención médica, donde tecnología y protocolos estandarizados formaban la fundación de decisiones de atención al paciente. El programa de 4 años había incluido rotaciones clínicas extensas en varias especialidades médicas, dándole experiencia práctica con todo desde oncología pediátrica hasta medicina geriátrica, atención de trauma de emergencia, recuperación quirúrgica y manejo de cuidados intensivos, aunque el currículo había dejado sin espacio para explicaciones sobrenaturales de fenómenos inusuales o enfoques culturales a la sanación que se extendían más allá del entendimiento médico convencional. El programa de enfermería había sido diseñado según los últimos estándares educativos establecidos por la Asociación Americana de Colegios de Enfermería, incorporando laboratorios de simulación donde estudiantes podían practicar procedimientos médicos complejos en maniquíes sofisticados que podían replicar varias condiciones médicas, sistemas de aprendizaje mejorados por tecnología que proporcionaban retroalimentación inmediata sobre decisiones clínicas a través de escenarios basados en computadora y asociaciones con múltiples instalaciones de atención médica que exponían estudiantes a poblaciones diversas de pacientes y condiciones médicas que iban desde enfermedades rutinarias hasta enfermedades exóticas que requerían conocimiento especializado y protocolos de tratamiento.
El currículo había enfatizado no solo habilidades técnicas como administración de medicamentos, cuidado de heridas y monitoreo de signos vitales, sino también habilidades de pensamiento crítico que habilitaban enfermeras para evaluar condiciones de pacientes rápidamente y tomar decisiones apropiadas durante emergencias médicas, cuando acción rápida podía significar la diferencia entre vida y muerte. Los estudiantes habían sido enseñados a evaluar investigación médica críticamente, aplicar hallazgos científicos a decisiones de atención al paciente y mantener escepticismo saludable sobre tratamientos o explicaciones que no estaban apoyados por estudios revisados por pares y resultados reproducibles que habían sido validados a través de pruebas científicas rigurosas. El rendimiento académico de Sofía había sido excepcional a través de sus 4 años de estudio, ganando reconocimiento de miembros de facultad que apreciaban su combinación de pensamiento analítico, atención compasiva al paciente y habilidades naturales de liderazgo que la hacían bien adecuada para las responsabilidades desafiantes de enfermería hospitalaria en ambientes de atención médica cada vez más complejos, donde las enfermeras eran esperadas a manejar múltiples pacientes con grados variables de severidad médica. Sus evaluaciones clínicas habían elogiado consistentemente su habilidad para permanecer calma durante emergencias médicas, mientras proporcionaba apoyo emocional a pacientes y familias que estaban lidiando con diagnósticos aterradores y pronósticos inciertos que desafiaban su entendimiento de mortalidad e intervención médica. El énfasis del programa en práctica basada en evidencia le había enseñado a evaluar investigación médica críticamente, aplicar hallazgos científicos a decisiones de atención al paciente y mantener escepticismo sobre tratamientos o explicaciones que no estaban apoyados por estudios revisados por pares y resultados reproducibles que podían ser verificados a través de pruebas independientes. Esta fundación científica le había servido bien durante su carrera de enfermería, habilitándola para proporcionar atención de alta calidad, basada en el último conocimiento médico, mientras evitaba las trampas de prácticas obsoletas o intervenciones no probadas que podrían dañar pacientes en lugar de ayudarlos a recuperarse de sus condiciones médicas. Pero sus 6 años en Westbrook le habían enseñado gradualmente que algunos aspectos de operaciones hospitalarias existían más allá de las fronteras de medicina basada en evidencia, particularmente en áreas como los niveles del sótano, donde las secciones más antiguas del edificio habían presenciado décadas de muerte humana, sufrimiento y trauma emocional que parecía dejar impresiones duraderas en el ambiente físico, como huellas dactilares espirituales que podían ser detectadas por personas que eran sensibles a tales influencias. El complejo del sótano había sido parte de la construcción original del hospital en 1954, construido según estándares de mediados del siglo XX que priorizaban funcionalidad y efectividad de costos sobre comodidad del paciente o consideraciones estéticas. La historia del hospital incluía numerosas expansiones y renovaciones durante las décadas, pero las áreas del sótano habían permanecido en gran medida sin cambios desde la construcción original, creando espacios que se sentían aislados de los ambientes médicos modernos en los pisos de arriba, donde tecnología avanzada y principios de diseño contemporáneos habían transformado la atención al paciente en una mezcla sofisticada de ciencia y compasión. La construcción de concreto, iluminación mínima y atmósfera industrial del sótano creaban un ambiente que era funcional para almacenamiento y servicios de apoyo, pero se sentía de alguna manera separado de las actividades de sanación que caracterizaban el resto del hospital. El trabajo de Sofía en estas áreas del sótano la había expuesto gradualmente a incidentes y fenómenos que no podían ser explicados fácilmente a través del entendimiento convencional de operaciones del edificio, función del equipo o patrones normales de comportamiento humano que caracterizaban actividades hospitalarias típicas.
Estas experiencias habían incluido variaciones de temperatura inexplicadas que creaban puntos fríos en áreas donde el sistema de calefacción debería haber mantenido calor consistente, interferencia electromagnética afectando equipo electrónico de maneras que no podían ser atribuidas a fuentes conocidas de interrupción eléctrica, anomalías acústicas que parecían sugerir actividad en áreas donde no había personal autorizado presente según horarios oficiales, y otras indicaciones sutiles de que algo más allá de operaciones hospitalarias normales podía estar afectando el ambiente del sótano de maneras que desafiaban explicación racional. Su trasfondo cultural le había proporcionado marco para entender estas experiencias, basándose en las enseñanzas de su abuela sobre actividad espiritual, en lugares donde emociones humanas intensas y eventos traumáticos habían ocurrido durante períodos extendidos de tiempo. La integración de sabiduría tradicional con conocimiento médico moderno había sido un proceso gradual, requiriéndole balancear credibilidad profesional con entendimiento cultural, mientras permanecía efectiva en sus responsabilidades de enfermería y mantenía el respeto de colegas que podían no entender o apreciar perspectivas que se extendían más allá de enfoques puramente científicos a la atención médica. El desafío había sido aprender a reconocer cuando incidentes inusuales podrían tener explicaciones sobrenaturales en lugar de convencionales, mientras mantenía la objetividad clínica y competencia profesional que eran esenciales para práctica efectiva de enfermería en un ambiente médico moderno. Esto había requerido desarrollar sensibilidad a fenómenos que existían más allá del alcance del entrenamiento médico estándar, mientras evitaba la trampa de atribuir ocurrencias normales a causas sobrenaturales cuando explicaciones más simples estaban disponibles y eran más apropiadas. La sala de almacenamiento D12 estaba ubicada en la sección más profunda del sótano, un área que había sido construida como parte de la fundación del hospital, pero había sido reutilizada múltiples veces durante las décadas para servir varias necesidades institucionales que habían evolucionado mientras el hospital había crecido de una pequeña instalación comunitaria a un centro médico regional mayor, sirviendo cientos de miles de pacientes anualmente. La habitación medía aproximadamente 20 pies por 15 pies, con paredes de concreto que habían sido pintadas verde institucional durante los años 1960 y habían sido repintadas solo esporádicamente desde entonces, dejando superficies que mostraban su edad a través de manchas de agua acumuladas, marcas de rasguños y áreas donde la pintura se había pelado o astillado debido a los niveles de humedad persistentemente altos del sótano que creaban condiciones similares a aquellas encontradas en cuevas subterráneas o instalaciones de almacenamiento que no estaban diseñadas para comodidad humana. El diseño original de la habitación había sido destinado para almacenamiento general de suministros médicos y equipo que no eran necesarios regularmente, pero tenían que ser mantenidos para situaciones de emergencia o requisitos de cumplimiento regulatorio que mandaban mantener ciertos artículos disponibles incluso si no eran usados frecuentemente. La construcción de concreto había proporcionado excelente durabilidad y seguridad contra robo o vandalismo, mientras que la ubicación del sótano había ofrecido condiciones ambientales apropiadas para almacenar artículos que no requerían el control preciso de temperatura y humedad necesario para farmacéuticos o equipo médico sensible que podía ser dañado por fluctuaciones ambientales. Durante los años, la sala de almacenamiento D12 había albergado todo desde dispositivos médicos obsoletos que habían sido reemplazados por tecnología más nueva, pero necesitaban ser preservados por razones legales o históricas, hasta registros administrativos que necesitaban ser mantenidos durante décadas para satisfacer requisitos regulatorios, creando un repositorio de memoria institucional que reflejaba la evolución
expansión del hospital de una pequeña instalación comunitaria a un centro médico regional mayor que servía a poblaciones diversas con necesidades médicas cada vez más sofisticadas. El contenido de la habitación había cambiado regularmente mientras las necesidades del hospital evolucionaban y requisitos de almacenamiento cambiaban para acomodar nuevas tecnologías médicas y requisitos regulatorios que parecían multiplicarse con cada año que pasaba. Pero según documentación archivada que Sofía había descubierto a través de investigación cuidadosa en el sistema de registros digitales del hospital, que contenía millones de documentos datando hasta la fundación de la instalación, la sala de almacenamiento D12 había sido reutilizada a principios de los años 1990 como un área de retención temporal para pertenencias personales de pacientes pediátricos que habían muerto en el hospital. El arreglo había sido destinado como un gesto compasivo, permitiendo a las familias tiempo para lamentar y hacer arreglos prácticos antes de recuperar los juguetes, ropa, libros y otros artículos personales de sus hijos que habían proporcionado consuelo durante sus hospitalizaciones finales y tenían significado emocional profundo para miembros de familias sobrevivientes que estaban luchando para lidiar con sus pérdidas devastadoras. La decisión de usar la habitación para este propósito había sido hecha por la doctora Margaret Thompson, quien había servido como jefa de pediatría de 1990 a 1998 y había sido conocida a través de la comunidad médica por su énfasis en atención centrada en la familia que reconocía las necesidades emocionales de pacientes y familias enfrentando condiciones médicas serias. Su enfoque a la medicina pediátrica había enfatizado no solo excelencia clínica en tratar enfermedades y lesiones de la infancia, sino también apoyo emocional que reconocía el trauma psicológico asociado con enfermedad infantil y hospitalización, entendiendo que la sanación involucraba abordar la experiencia humana completa en lugar de enfocarse únicamente en síntomas físicos y procedimientos médicos. La iniciativa de la doctora Thompson había sido bien intencionada, proporcionando a las familias tiempo adicional para procesar su duelo antes de tomar decisiones difíciles sobre las pertenencias personales de sus hijos, que podrían tener significado emocional fuerte, pero sería doloroso de manejar durante las secuelas inmediatas de la muerte de un niño. El arreglo había permitido a las familias enfocarse en planificación de funeral, apoyar otros miembros de familia y comenzar el largo proceso de sanación emocional, mientras sabían que las posesiones de sus hijos estaban siendo preservadas respetuosamente hasta que estuvieran listos para recuperarlas y decidir cómo honrar la memoria de sus hijos a través de la disposición de artículos que habían sido importantes para ellos durante sus vidas. La habitación había sido organizada con unidades de estantería de metal industrial a lo largo de las paredes, creando áreas separadas para las pertenencias de cada niño que estaban cuidadosamente etiquetadas con nombres y fechas para asegurar identificación apropiada y organización que prevendría confusión o mezclas cuando las familias vinieran a recuperar las posesiones de sus hijos. El sistema de almacenamiento había sido manejado por el Departamento de Servicios Sociales del hospital, que había mantenido registros detallados sobre qué artículos pertenecían a qué familias y había coordinado con familias para arreglar recuperación cuando estuvieran emocionalmente listos para manejar las posesiones de sus hijos y tomar decisiones sobre qué mantener, donar o preservar como memoriales. El equipo de servicios sociales había desarrollado protocolos para manejar estas situaciones sensibles con compasión apropiada y sensibilidad cultural, entendiendo que diferentes familias tenían diferentes tradiciones y creencias sobre cómo manejar las posesiones de seres queridos fallecidos y que el proceso de recuperar estos artículos podía ser tanto sanador como traumático, dependiendo del estado emocional de la familia y trasfondo cultural. Los protocolos habían incluido programación flexible que permitía a las familias recuperar artículos cuando se sintieran listos.
arreglos de privacidad que prevenían encuentros con otras familias en duelo que podrían estar lidiando con sus propias pérdidas, y apoyo emocional de consejeros entrenados que podían ayudar familias a procesar su duelo y tomar decisiones sobre las pertenencias de sus hijos. Pero la decisión de sellar la sala de almacenamiento D12 permanentemente había sido hecha en agosto de 1994, siguiendo lo que registros del hospital describían como múltiples incidentes involucrando pacientes pediátricos, reportando encuentros sobrenaturales que crearon angustia psicológica significativa e interfirieron con protocolos de tratamiento médico. La documentación oficial había sido escrita en el lenguaje cauteloso que administradores de atención médica usaban cuando lidiaban con situaciones potencialmente sensibles que podrían tener implicaciones legales o podrían afectar la reputación de la institución en la comunidad, sugiriendo que abogados habían estado involucrados en crear descripciones que protegían el hospital de responsabilidad mientras reconocían que problemas serios habían ocurrido. Los incidentes que habían llevado al sellado de la habitación habían comenzado durante el verano de 1994, cuando varios pacientes pediátricos que estaban recibiendo tratamiento en el Centro Médico Regional Westbrook para varias condiciones médicas serias habían comenzado a reportar experiencias inusuales involucrando niños fallecidos que afirmaban estaban presentes en varias áreas del hospital, particularmente en las áreas del sótano cerca de la sala de almacenamiento D12. Estos reportes habían sido inicialmente atribuidos a estrés psicológico relacionado con enfermedad seria y hospitalización, efectos secundarios de medicamentos que podían afectar percepción y cognición, o reacciones normales de duelo de niños que estaban lidiando con las muertes de otros pacientes que habían hecho amistad durante sus estancias hospitalarias. Pero la consistencia y especificidad de estos reportes había eventualmente convencido al personal médico de que algo inusual estaba ocurriendo que no podía ser explicado fácilmente a través del entendimiento convencional de reacciones psicológicas a estrés médico o efectos de medicación. Los niños que habían reportado estas experiencias habían variado en edad de 6 a 14 años y habían estado recibiendo tratamiento para varias condiciones médicas, incluyendo cáncer, defectos cardíacos congénitos y otras enfermedades serias que requerían hospitalización extendida y atención médica intensiva que los mantenía en el hospital durante semanas o meses a la vez. Sus reportes habían incluido descripciones detalladas de niños fallecidos que afirmaban estaban buscando ayuda encontrando sus familias y regresando a sus hogares, sugiriendo presencia espiritual continua en lugar de alucinaciones causadas por medicación o estrés psicológico relacionado con sus propias condiciones médicas. Las descripciones habían sido notablemente consistentes a través de diferentes niños que no habían comunicado entre sí sobre sus experiencias y habían incluido detalles específicos sobre las apariencias, personalidades y circunstancias de muerte de los niños fallecidos que coincidían con registros del hospital, pero no estaban contenidos en información públicamente accesible que los niños vivos podrían haber obtenido a través de medios normales. El incidente más significativo había ocurrido a fines de julio de 1994, involucrando un paciente de cáncer de 12 años llamado Michael Torres, que había sido encontrado en el sótano durante el medio de la noche por personal de seguridad que estaban conduciendo rondas rutinarias para asegurar que todas las áreas del hospital estuvieran seguras y que no hubiera personas no autorizadas presentes en áreas restringidas. Michael había sido descubierto sentado afuera de la sala de almacenamiento D12, hablando tranquilamente con lo que parecía ser espacio vacío,
pero que insistía contenía varios niños que estaban atrapados en la sala de almacenamiento y no podían llegar a casa con sus padres que los estaban buscando y preocupados por su ausencia prolongada. El guardia de seguridad Robert Chen, quien había descubierto a Michael durante sus rondas, había inicialmente asumido que el niño estaba experimentando confusión o desorientación que podría resultar de su tratamiento de cáncer o los medicamentos que estaba recibiendo para manejar dolor y otros síntomas asociados con su condición. Pero Michael había estado alerta y coherente, proporcionando explicaciones detalladas sobre por qué estaba en el sótano y qué estaba tratando de lograr comunicándose con los niños que afirmaba estaban presentes en la sala de almacenamiento, aunque nadie más podía verlos o escucharlos. La investigación del incidente había revelado que Michael poseía conocimiento detallado sobre niños que habían muerto en el hospital meses o años antes de su admisión, incluyendo información sobre sus nombres, condiciones médicas e intereses personales que no podría haber obtenido a través de medios normales como conversaciones con personal del hospital, acceso a registros médicos o discusiones con otros pacientes que podrían haber conocido estos niños durante sus hospitalizaciones. Sus descripciones de estos niños habían coincidido con registros médicos y fotografías familiares con precisión que no podía ser explicada a través de coincidencia o conversaciones escuchadas, sugiriendo que genuinamente estaba comunicándose con los espíritus de pacientes fallecidos en lugar de crear fantasías o responder a su gestión. La doctora Thompson había sido llamada para evaluar la situación y había conducido entrevistas extensas con Michael sobre sus experiencias, usando técnicas de cuestionamiento cuidadosas diseñadas para determinar si sus reportes representaban fenómenos sobrenaturales genuinos o reacciones psicológicas que podían ser abordadas a través de intervención médica convencional. Su evaluación había encontrado sin evidencia de trastornos psiquiátricos, efectos de medicación que podrían causar alucinaciones, u otros factores que podrían explicar los reportes de Michael a través del entendimiento médico estándar, llevándola a concluir que estaba describiendo experiencias genuinas en lugar de síntomas de su condición médica. Michael había explicado que había sido atraído al sótano por voces pidiendo ayuda y que había descubierto varios niños en la sala de almacenamiento que estaban confundidos sobre lo que les había pasado y estaban buscando asistencia en encontrar su camino de regreso a sus familias. Según el relato de Michael, estos niños habían estado tratando de comunicarse con personal del hospital y otros pacientes durante periodos extendidos, pero habían sido no exitosos, porque la mayoría de las personas no podían verlos o escucharlos, dejándolos cada vez más desesperados y angustiados sobre su situación. Los niños habían proporcionado a Michael información específica sobre sus identidades, sus condiciones médicas y sus pertenencias personales que estaban almacenadas en la habitación D12, creando una imagen detallada de sus experiencias que Michael había compartido con la doctora Thompson durante sus entrevistas. Esta información había sido verificada contra registros del hospital y había probado ser precisa de maneras que no podían ser explicadas a través de medios normales de obtener conocimiento tan detallado sobre pacientes fallecidos y sus circunstancias personales. La investigación de la doctora Thompson había expandido para incluir entrevistas con otros pacientes pediátricos que habían reportado experiencias similares, creando una imagen comprensiva de actividad sobrenatural que involucraba múltiples niños fallecidos y múltiples pacientes vivos que habían sido capaces de comunicarse con ellos. El patrón que había emergido había sugerido que la sala de almacenamiento D12 se había convertido en un punto focal para actividad espiritual, involucrando niños que habían muerto en el hospital y cuyas pertenencias personales estaban siendo almacenadas allí, mientras sus familias procesaban su duelo y hacían arreglos para recuperar estos artículos emocionalmente significativos.
La evaluación psicológica de los niños vivos que habían reportado estas experiencias había sido conducida por la doctora Patricia Williams, una psicóloga infantil con experiencia extensiva en ambientes hospitalarios que se había especializado en ayudar niños a lidiar con enfermedad seria y trauma médico que podía afectar su desarrollo emocional y bienestar psicológico. Su evaluación había incluido pruebas psicológicas comprensivas, entrevistas con los niños y sus familias, y consulta con personal médico que había estado tratando estos pacientes por sus condiciones médicas primarias. La evaluación de la doctora Williams había encontrado sin evidencia de trastornos psiquiátricos que podrían predisponer los niños a alucinaciones o delirios, sin efectos de medicación que podrían explicar sus experiencias a través de efectos secundarios conocidos de drogas que estaban recibiendo, y sin indicación de que estuvieran respondiendo a sugestión o influencia de otros pacientes o miembros del personal que podrían haber compartido historias sobre actividad sobrenatural en el hospital. Su conclusión había sido que los niños eran individuos psicológicamente saludables que estaban describiendo experiencias genuinas que no podían ser explicadas a través del entendimiento médico o psicológico convencional. Pero la doctora Williams también había documentado que el bienestar psicológico de los niños estaba siendo afectado negativamente por sus experiencias, independientemente de su causa subyacente o la precisión de sus reportes sobre comunicarse con pacientes fallecidos. Los niños vivos estaban mostrando signos de ansiedad creciente sobre sus estancias hospitalarias, perturbación del sueño que interfería con su recuperación de procedimientos médicos y reticencia a permanecer en el hospital para tratamiento médico necesario que era esencial para su supervivencia y resultados de salud a largo plazo. Varios de los niños habían comenzado a rehusar ir a ciertas áreas del hospital donde afirmaban que los niños fallecidos estaban más activos, creando complicaciones para su atención médica cuando necesitaban ser transportados a áreas diagnósticas o instalaciones de tratamiento que estaban ubicadas en partes del hospital donde reportaban actividad sobrenatural. Esto había creado situaciones donde personal médico tenía que elegir entre forzar niños a someterse a procedimientos necesarios que podrían traumatizarlos psicológicamente o modificar planes de tratamiento de maneras que podrían comprometer su atención médica para acomodar sus miedos sobre encuentros sobrenaturales. La decisión de investigar el contenido real de la sala de almacenamiento D12 había sido hecha de mala gana por la administración del hospital, ya que ejecutivos habían estado preocupados sobre las implicaciones potenciales de validar explicaciones sobrenaturales para las experiencias de los niños y los posibles problemas de responsabilidad que podrían surgir si el hospital era visto como reconociendo o alentando creencia en fenómenos paranormales. Sin embargo, la angustia psicológica creciente de múltiples pacientes pediátricos había dejado claro que alguna forma de intervención era necesaria, independientemente de si la causa subyacente podía ser entendida a través de marcos médicos convencionales que enfatizaban explicaciones científicas para todos los fenómenos. La investigación de la sala de almacenamiento D12 había sido conducida durante horas diurnas por un equipo cuidadosamente seleccionado que incluía a la doctora Thompson como la autoridad médica responsable por atención pediátrica, la doctora Williams como la experta psicológica, quien podía evaluar cualquier implicación de salud mental de la investigación, personal de seguridad del hospital, quien podía asegurar seguridad y documentar cualquier ocurrencia inusual, representantes del Departamento de Servicios Sociales, quienes habían sido responsables por manejar el almacenamiento de pertenencias personales de niños fallecidos, y personal de gestión de instalaciones, quien podía evaluar cualquier factor ambiental que podría contribuir a experiencias inusuales en el área del sótano. El equipo había estado preparado para encontrar evidencia de peligros ambientales como fugas de gas que podrían causar alucinaciones, problemas estructurales que podrían crear sonidos o vibraciones inusuales, violaciones de seguridad que podrían permitir personas no
no autorizadas, acceder a la habitación y crear actividad misteriosa, u otras explicaciones convencionales para los fenómenos reportados que podrían ser abordados a través de procedimientos estándar de mantenimiento o administrativos. Sin embargo, su investigación había revelado circunstancias que desafiaban explicación racional y los había forzado a considerar posibilidades que se extendían más allá del entendimiento convencional de operaciones hospitalarias y factores ambientales. La habitación había contenido pertenencias personales de 15 niños que habían muerto en el Centro Médico Regional Westbrook entre 1991 y 1994, con artículos arreglados en unidades de estantería de metal resistentes, según el sistema organizacional que había sido establecido por el Departamento de Servicios Sociales, para asegurar identificación apropiada y prevenir confusión cuando las familias vinieran a recuperar las posesiones de sus hijos. Las pertenencias habían incluido juguetes que habían proporcionado consuelo durante procedimientos médicos difíciles, ropa que tenía el aroma y memoria del hogar, libros que habían sido leídos durante largos días de tratamiento y recuperación, y otros artículos personales que habían sido importantes para los niños durante sus hospitalizaciones finales y tenían significado emocional fuerte para sus miembros de familias sobrevivientes. Pero el equipo de investigación había experimentado varios fenómenos anómalos durante su examinación de la habitación que no podían ser explicados a través del entendimiento convencional de condiciones ambientales, sistemas del edificio o función del equipo que podría crear experiencias sensoriales inusuales. La temperatura en la habitación había sido consistentemente 15 a 20 grados más baja que áreas circundantes del sótano, a pesar de ser servida por el mismo sistema de calefacción que mantenía temperaturas consistentes a través del resto del nivel del sótano, y esta diferencia de temperatura no podía ser explicada a través de problemas de aislamiento, problemas de ventilación u otros factores relacionados con el edificio que habían sido minuciosamente investigados por personal de gestión de instalaciones. Interferencia electromagnética había afectado su equipo electrónico de maneras que eran tanto consistentes como inexplicables, causando que cámaras mal funcionaran, dispositivos de grabación produjeran audio estático y distorsionado, y radios portátiles recibieran señales de estaciones que no estaban transmitiendo en el área, según registros de la Comisión Federal de Comunicaciones. La interferencia había estado limitada al área inmediata alrededor de la sala de almacenamiento D12 y no había sido detectada en otras partes del sótano, sugiriendo una fuente localizada de actividad electromagnética que no podía ser identificada a través de procedimientos de prueba estándar. Más significativamente, varios miembros del equipo habían escuchado lo que sonaba como voces de niños, hablando suavemente en idiomas que ninguno de ellos podía identificar, pero que transmitían angustia emocional y apelaciones por ayuda que eran inconfundiblemente humanas en su contenido emocional y urgencia. Las voces habían parecido venir de dentro de la habitación misma, aunque el equipo había conducido búsquedas minuciosas y había confirmado que no había personas vivas presentes en el área de almacenamiento o cualquier espacio adyacente que podría dar cuenta de los sonidos a través de transmisión acústica normal. La doctora Thompson había documentado estas experiencias cuidadosamente, entendiendo que su reputación profesional y la credibilidad del hospital estaban en juego en cómo ella manejara y reportara los resultados de la investigación. Su entrenamiento médico le había enseñado a buscar explicaciones racionales para fenómenos inusuales y mantener escepticismo profesional sobre afirmaciones que no podían ser verificadas a través de metodología científica, pero su experiencia directa durante la investigación había desafiado su entendimiento convencional de lo que era posible dentro de las fronteras de ciencia conocida y práctica médica. La investigación del equipo también había revelado que varias familias habían sido incapaces de recuperar las pertenencias de sus hijos fallecidos, a pesar de intentos repetidos por el Departamento de Servicios Sociales de contactarlas y arreglar recogida de artículos que tenían significado emocional profundo y derechos de propiedad legal que no podían ser ignorados indefinidamente.
Algunas familias se habían mudado a lugares distantes sin proporcionar direcciones de reenvío al hospital. Otras habían estado demasiado abrumadas por el duelo para manejar las posesiones de sus hijos durante los meses siguiendo sus muertes, y aún otras habían simplemente dejado de responder a comunicaciones del hospital sobre recuperar los artículos de sus hijos, sugiriendo que el proceso de duelo había hecho esta tarea demasiado emocionalmente difícil de completar. Esta situación había creado una circunstancia donde pertenencias personales con conexiones emocionales fuertes a niños fallecidos estaban siendo almacenadas indefinidamente en un sótano de hospital, creando lo que la doctora Thompson había reconocido como condiciones potencialmente problemáticas para actividad espiritual, según varias tradiciones culturales y religiosas que reconocían conexiones entre individuos fallecidos y sus posesiones personales. Su consulta con capellanes y asesores culturales de múltiples tradiciones de fe había confirmado que muchos sistemas de creencias reconocían el potencial para apego espiritual a objetos personales, particularmente artículos que habían proporcionado consuelo a personas durante tiempos de enfermedad seria o angustia emocional. La investigación del equipo también había revelado que la angustia psicológica experimentada por pacientes pediátricos vivos había sido correlacionada con su proximidad a la sala de almacenamiento D12 durante su hospitalización, creando un patrón geográfico que apoyaba la teoría de que actividad espiritual estaba centrada alrededor de la habitación sellada. Niños cuyos cuartos de hospital estaban ubicados en pisos directamente arriba del área de almacenamiento del sótano habían sido más propensos a reportar experiencias sobrenaturales, mientras que aquellos alojados en otras áreas del hospital no habían mostrado síntomas similares, sugiriendo que la distancia de la sala de almacenamiento era un factor en determinar qué pacientes eran afectados por los fenómenos. La correlación había sido estadísticamente significativa, suficiente para convencer administradores del hospital de que una conexión existía entre la sala de almacenamiento y las experiencias sobrenaturales reportadas, aunque el mecanismo de esta conexión no podía ser explicado a través del entendimiento médico convencional. El patrón había sugerido que cualquier cosa que estuviera causando la angustia de los niños estaba localizada a un área específica del hospital, en lugar de ser una reacción psicológica general a hospitalización o tratamiento médico que podría afectar pacientes uniformemente, independientemente de su ubicación dentro de la instalación médica.